Listo. Bueno, muy buenos días para todos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, como es cómo los niños pueden conectarse desde casa con la naturaleza. Esto teniendo en cuenta a los problemas que se vienen presentando a nivel nacional sobre el COVID-19, pues actualmente todos nos encontramos en aislamiento, en cuarentena en nuestras viviendas. Entonces, es un tiempo que debemos aprovechar pues para compartir con nuestros hijos y darle a conocer nuestro medio ambiente con diferentes actividades que contribuyan a contactarnos con ellos. Entonces, como para entrar en un contexto, es importante tener en cuenta que vivimos en un país megadiverso. Nuestro país hace parte de los 17 países megadiversos y como muchos sabemos, ocupamos el segundo puesto a nivel mundial, solo superado por Brasil, pero es que Brasil es un país 8 veces más grande que nuestro territorio nacional. Es por eso mismo que si Colombia fuera tan grande como Brasil, seríamos el primero con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado. Tenemos en nuestro territorio el 10% de toda la biodiversidad mundial, en tan solo el 0.7% de lo que ocupamos a nivel global, tenemos el 10%. Somos uno de los países con mayor endemismo, es decir, es de los países endemismo, como por ejemplo, una especie endémica es el canguro y el koala, los cuales son endémicos de Australia, única y específicamente habitan allí. Entonces, nosotros también tenemos especies endémicas, como podemos ver las especies a la derecha. Tenemos allá una coral que es llamada la coral de Villavicencio, únicamente habita en Villavicencio. Tenemos el paujil de pico azul y también el mono socay. Entonces, estas especies son endémicas y bastante representativas. Entonces, eso es lo importante. Hay que conservar nuestras especies y darlas a conocer a nuestros niños, porque muchas veces crecemos en un entorno tan rico, pero no lo valoramos, porque vemos normal tener un árbol, tener un río, tener gran cantidad de especies. Pero si vamos a otros países, como por ejemplo países desérticos, no lo nos damos cuenta que tenemos mucha riqueza y de esa manera hay que valorarla. También hay que tener en cuenta que nuestros niños muchas veces crecen conociendo el tigre, el elefante, otras especies, pero no conocen las propias, las nativas. De esa manera muchas veces no generamos un sentido de pertenencia y conservación por ellas. Entonces es importante que nuestros hijos siempre crezcan relacionados a nuestras especies silvestres. Entonces eso es de gran importancia, que nuestros hijos comprendan que los animales silvestres deben estar libres, que deben ser respetados. Entonces, una de las actividades de gran importancia a realizar, pues es el avistamiento de aves. Como sabemos, es una actividad que viene en auge a nivel mundial. Son muchos los países que se han venido integrando actividades ambientales relacionadas al avistamiento de ave, como es el Global Big Day, que es el Día Mundial del Avistamiento de Ave, el pajareo o el birding, como se conoce en inglés. Entonces, se celebra en el mes de mayo, entonces muchas personas a nivel mundial salen a avistar especies y nuestro país, al ser el país con mayor cantidad de especies, con aproximadamente 1.909 especies según el CIP, el Sistema de Información de Biodiversidad, entonces hemos venido logrando el mayor número de registros, hemos venido pues ganando esta actividad y los países donde más personas hay para el avistamiento de aves son los Estados Unidos, con más o menos 4. Si no tenemos una guía a mano, tenemos la facilidad en Internet encontrar guías virtuales o también por medio de aplicaciones móviles, como lo son la aplicación Merlin o IBIR, que son aplicaciones bastante útiles, los cuales nos ayudan a identificar las especies. Entonces, de esa manera podemos apoyarnos cuando comencemos la actividad. Hay que tener algunas recomendaciones para la actividad. La hora más propicia para realizarla es durante el amanecer, de 4 a 7 de la mañana, y también en horas de la tarde, en el atardecer, de 4 a 7 de la noche. Es un horario donde los animales están más activos porque empiezan sus actividades y también las finaliza. E incluso podemos observar tanto aves
de actividad diurna como nocturna. Si vamos a salir a campo, pues sí, hay que tener en cuenta si nuestra casa es en área urbana, si es una casa en área campestre o en una finca. Entonces también hay que tener en cuenta la vestimenta, ¿sí? Es importante no tener ropa con colores vivos, como por ejemplo un amarillo, un blanco, sino colores que se puedan mimetizar con el área, un color oscuro, un color verde militar, o hay camisas y pantalones camuflados. Esta es una camisa, por ejemplo, una camisa camuflada que ayuda bastante a la actividad. Usamos gorra también de esos mismos colores, puede ser el negro también. Utilizamos zapatos cómodos, tenis y vamos a recorrer, o si el área es bastante boscosa de nuestra finca o área o casa campestre, utilizar unas botas. Si vamos a llevar, podemos llevar una maleta en la cual podemos llevar una brújula, un termo para llevar agua para tomar y también repelentes naturales para ser amigables con el medio ambiente. Entonces, las actividades se vienen realizando en diferentes partes del país, es algo que viene, como decía anteriormente, en auge. Hay que promoverlo con nuestros niños para que conozcan nuestras aves, su importancia ecológica. Es muy importante conocer que estas especies son dispersadoras para la regeneración de los bosques. Si no hay aves en los bosques, pues a futuro estos lastimosamente van a reducirse. Entonces hay que observar las especies libres, ¿sí? Mas no en nuestras casas. Eso hay que enseñarles también, que todo ser vivo debe ser libre. Entonces, el equipo que también podemos utilizar, tenemos equipos como los binoculares, hay de diferentes costos, binoculares que tengan buen lente, que se puedan generar una buena focalización, ¿sí? Que se puedan observar bien las especies. También de cámara fotográfica nos podemos ayudar, pues facilitan la labor, la actividad. Hay incluso cámaras que ya están adaptadas para tomar fotografías en ave, bajo un modo que se llama modo avistamiento de aves, que permiten tomar varias fotos de una especie en ráfaga para permitir pues la mejor foto. También hay monoculares, hay telescopios, para los que tengan telescopios en sus casas también es de gran ayuda. Ya si vamos a salir en campo, incluso podemos llevar un GPS para tomar esos registros. Entonces, esos son los elementos esenciales para realizar esta actividad. Hemos venido realizando actividades personalmente en nuestra casa. Es un área urbana, entonces hay especies que se han venido adaptando a ese desarrollo urbano. Entonces, acá en nuestra zona podemos observar especies como la torcaza morada, el canario, que es bastante común, el Cicalis flaviola, también especies como el tirano melancólico, también como la abuelita o tortolita rojiza. Esto es en área de Villavicencio. Ya si vamos a áreas más abiertas, pues podemos observar, por ejemplo, tucanes, podemos observar pollos de monte, entre otras especies. En Bogotá es bastante común observar las tortolitas e incluso pues tinguas. Las tinguas son unas aves bastante llamativas por sus colores en áreas de humedales. Entonces, acá hemos venido también tomando registros de carpinteros, animales que han venido estando anidando. Entonces, es importante cuando las observemos, pues no evitar estresarlos, o incluso si podemos tener contactos con ellas, no hacerlo, ni tocar sus huevos, ni tocar sus polluelos. Hay que evitar afectarlos o estresarlos. Entonces, también es importante cuando estemos en la casa con nuestros hijos, enseñarles a tener una buena convivencia con nuestras especies silvestres. Por esta época en la cual, bueno, estamos en una época transitoria. Anteriormente, en la época seca, se venía presentando mucho avistamiento de animales silvestres debido a que las fuentes hídricas se venían secando. Entonces los animales llegaban a las casas con el fin de tomar el preciado líquido. Entonces hay que evitar pues primero el contacto con ellos para evitar ataques. También hay que, como venía comentando, la importancia ecológica. Por ejemplo, los murciélagos muchas veces están en nuestras casas
y son muy estigmatizados, lo relacionan con vampiros, pero de la gran cantidad de especies de vampiros, de murciélagos, se habla de miles, más o menos unos 1200, 1300, tan solo 3 son vampiros, son hematófagos, es decir, se alimentan de sangre. El resto son insectívoros, frugívoros y cumplen funciones muy importantes. Son controladores de plaga, por ejemplo. En esta época también se presentan muchos casos de dengue, de zika, hasta de chikungunya. Entonces ellos ayudan a reducir estas enfermedades al controlar estos insectos. De moscas también, son polinizadores y dispersan semillas. Son muy importantes en nuestro medio ambiente. Las arañas también contribuyen a lo mismo, controlar insectos, zancudos. Entonces muchas veces tenemos una telaraña en la casa y resulta de gran ayuda. Tenemos muchas veces las serpientes, a veces llegan a nuestras casas serpientes, entonces hay que enseñar a los hijos a tener respeto por ellas, ¿sí? Mantener una distancia, y por lo general las serpientes son en su mayoría cazadoras, entonces ellas generan control biológico de ratones, para que estos ratones no generen enfermedades como la leptospira, la cual genera muchas muertes a nivel mundial a través de su orina, y también pueden contaminar alimentos. Entonces es importante cada especie tiene una función ecológica específica bastante importante. Las iguanas también, y igual también las zarigüeyas llamadas también chuchas, coloquialmente, runchos, faras, entre otros. Es una especie que tiene un sistema inmune bastante desarrollado, por lo cual lo hace inmune a mordeduras de serpientes venenosas y contribuye al control de ellas, para que no hayan serpientes venenosas cerca a nuestras viviendas. Es un animal bastante adaptado al área urbana. Hemos visto casos en que personas rescatan los animales y los entregan a las corporaciones, que es el debido proceso. Hay que enseñarle a nuestros hijos que en caso de observar animales hay que comunicarle a las autoridades ambientales. Cada ciudad, cada municipio, departamento tiene su respectiva entidad, su corporación ambiental. En Bogotá es la CAR, en el departamento del Meta, por ejemplo, es Cormacarena. Hemos visto casos en que la gente rescata iguanas, rescata los huevos, los lleva a su casa y los entierra y nacen las crías. Pero también, pues, el derecho es llevarlos a las corporaciones para realizar el debido cuidado de ellas. Vemos muchas veces que las aves anidan en nuestras casas, entonces hay que generarle esa protección y evitar que nuestros animales domésticos los vaya a afectar. Es importante también enseñarle a los niños que los animales silvestres hay que mantener una distancia, ya que ellos se van a defender por naturaleza. Tienen diferentes mecanismos de defensa. Por ejemplo, el puercoespín, como sabemos, son sus púas. Existe el mito de que ellos las proyectan, pero eso es un mito. Ellos simplemente exponen sus púas para que al más mínimo contacto generen un daño. También se presentan casos con zorros que nos pueden morder, con babillas, que son caimanes, que también han generado accidentes en personas que intentan por sí mismas manipularlas, pero resultan afectados. Entonces, nuevamente reitero, hay que comunicarle siempre a la policía nacional. Ellos tienen grupos de policía ambiental y ecológica y también de carabineros. Y respectivamente, pues, importante llamar a las corporaciones. Y hay otras especies, pues, que nos pueden afectar. Hay que tener claro que hay fauna doméstica, que es la fauna que es permitida tanto su tenencia como comercialización, al igual que la fauna exótica. La fauna doméstica son, por ejemplo, el gato, el perro, que normalmente tenemos en la casa. La exótica son animales que provienen de otros países y podemos tener en la casa. Muchas veces vemos que la gente tiene cacatúas, pavos reales, faisanes, entre otras especies. Las especies silvestres son los animales que no dependen del ser humano para sobrevivir. Ellos viven en sus bosques, en sus ecosistemas, cumpliendo funciones ecológicas. Tenemos gran cantidad de especies, que eran las que nombramos anteriormente, como la babilla, el puercoespín, los zorros, las tinguas y las diferentes aves que hay en nuestro país. Hemos realizado rescates en muchas viviendas, por ejemplo, de osos perezosos, de babillas, de ocelotes. Ocelotes son los conocidos como tigrillos.
Entonces, también podemos realizar como actividad la siembra de plantas. La siembra de plantas es muy importante para regenerar los bosques, la restauración es importante. Los bosques que han venido siendo afectados. Y en nuestra casa, pues dependiendo, nuevamente, si estamos en un área urbana, pues podemos sembrar especies como flores, heliconias u orquídeas. Estas muchas veces atraen especies polinizadoras que son bastante importantes, como lo son el colibrí, las abejas, los murciélagos, los cuales polinizan, van de una flor a otra, ayudando a que éstas produzcan sus semillas y frutos. Entonces es muy importante. O ya en área ya campestre o nuestras fincas, podemos, podemos sembrar especies arbóreas en corredores ecológicos con el fin de proveer a los animales que habitan allí de semillas, de frutas y de una cobertura boscosa que contribuirá a mejorar ese corredor ecológico y a que tengan un hábitat natural adecuada. Entonces es importante. ¿Qué recomendaciones? Esta es una época propicia para realizarlo entre marzo e inicios de abril. Comienza la época de lluvia, que ya nos hemos dado cuenta por estos días que ha llovido. Es un área propicia para sembrar las especies. Hay diferentes especies que se pueden sembrar. Hay que tener en cuenta pues también que no tengan muchas raíces que puedan afectar una vivienda, la cobertura vegetal que puedan tener esas para que de esta manera pues no vaya a generar una afectación. Entonces es importante que los niños nos acompañen en esta actividad, que conozcan los beneficios que tiene sembrar arbolitos, lo que ellos nos contribuyen. Entonces realizamos la siembra, le damos a conocer cuáles animales son los beneficiados, dependiendo de nuestra área, pueden ser primates como el micotiquí, pueden ser ardillas, pueden ser iguanas, zarigüeyas, diferentes aves. Entonces, los beneficios que le podemos dar a conocer a nuestros hijos, pues son que, pues primero que todo, que nos brindan oxígeno, toman el CO2 y limpian el aire a través del oxígeno, que es lo que nos brinda. Son importantes para las temperaturas, para disminuir las temperaturas. Son los aires acondicionados naturales. Según hay estudios que dicen que un área abierta, un área boscosa puede variar el clima hasta 15 grados centígrados. Es bastante importante ese dato. También hay que darles a conocer que estas les provee de hogares a diferentes animales, les provee de alimentos, diferentes frutos, semillas y flores. Ellos retienen también el agua, es muy importante. Y también evitan la erosión. ¿Por qué evitan la erosión? Pues porque sus raíces fijan muy bien el suelo y también porque evitan que el agua lluvia llegue directamente al suelo. Entonces, si hace eso constantemente, pues va a formar huecos en el suelo y termina muchas veces en derrumbes. Entonces, lo que hace el árbol es que el agua llega a la hoja y de la hoja va descendiendo lentamente hasta llegar al suelo. Entonces no llegaría directamente. ¿Qué debemos evitar también en nuestra casa? ¿Cómo podemos conectarnos con nuestra naturaleza? Entonces, evitando algunas acciones. Por ejemplo, actualmente se ve mucho que se introducen especies foráneas, especies como, por ejemplo, el erizo, los camaleones, los hurones americanos, la pitón bola, que es una serpiente africana, las cicoteas. Las cicoteas son tortugas que son utilizadas o usadas como mascotas en nuestras casas. Estas provienen del Magdalena, es la especie más traficada en Colombia. Entonces, las mantienen como mascotas de acuario. Estos animales, pues como sabemos, vienen de tierras muy frías, muy calientes, y son llevadas a tierras frías. Entonces, los animales muchas veces generan deformaciones en sus caparazones. Eso se llama enfermedad metabólica ósea, debido a que no son alimentadas adecuadamente. Muchas veces solo se les da concentrado, ellos requieren de mayor alimento e incluso cuando están en un apartamento, pues nunca están al sol. El sol es muy importante para su normal desarrollo e incluso pueden transmitir enfermedades a nuestros niños, enfermedades como la salmonela. Se han presentado casos de muerte en diferentes partes del mundo porque estos animales defecan y ensucian su plastrón.
el plastron es la parte ventral de las tortugas, entonces los niños lo manipulan, se ensucian las manos, las contaminan e ingieren ese parásito. Entonces hay que tener en cuenta y es una de las causas por las cuales no hay que tener fauna silvestre en nuestras casas. Y también tenemos una especie bastante conocida en nuestro país como es el caracol gigante africano. El caracol gigante africano es una especie que fue introducida desde África, la trajeron acá supuestamente con fines medicinales, pero lo que genera son daños económicos, de salud y ambientales, porque afecta a muchas especies de flora e incluso nuestros caracoles nativos. Y en el tema de salud, pues este animal es hospedador de unos parásitos, Angiostrongylus cantonensis y costarricensis, que ha generado muchas muertes en nuestro país. Más o menos se hablan de unos 54 casos, principalmente niños. Hay que aclarar que no es una especie que presenta un virus, entonces muchas veces lo relacionan con virus, sino que son portadores de parásitos. Porque, también otra afectación que debemos enseñar a nuestros hijos es a evitar comprar fauna silvestre. Podemos tener un animalito doméstico, un perro, un gato, pero animales silvestres no. Comprar fauna silvestre es promover esta actividad ilícita, es decirle al traficante siga sacando animales silvestres que nosotros le vamos a pagar, es afectar nuestro medio ambiente. Muchas veces se afectan micos, loros, que son importantes en su hábitat natural, ya que, por ejemplo, ayudan a diseminar semillas, debido a que también son presas naturales de especies como el huivo perdicero, el ocelote, y si no están estas presas, estos animales recurren por ir a las fincas y alimentarse de animales domésticos, como pueden ser vacas, caballos, gallinas, y en retaliación, lastimosamente, terminan siendo cazados. Es Gracias, Juan Sebastián, listo. por tu intervención. Si quieres finalizar y despedirte de todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Listo, entonces, primero agradecerle a Cosalud por el espacio que nos brindó, al igual que el periódico Universal, e invitar a la comunidad a cuidar nuestro medio ambiente. Nosotros debemos ser la generación de que cambie mantener un animal enjaulado a observarlo libre en su hábitat natural. Debemos ser la generación que evite la deforestación por la siembra. Entonces, en nuestras manos está el cuidado de nuestro medio ambiente y agradecerles nuevamente por su atención. Que tengan un buen día.